estas organizaciones criminales que llevan a las personas a los Estados Unidos de forma ilegal les están mintiendo. Van a dar consecuencias más graves para esas personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. Esas personas van a quedar en custodia, van a tener esa oportunidad de irse voluntariamente de los Estados Unidos, pero si no lo hacen va a ser muy difícil para ellos probar esas bases legales que les permita quedarse. Pero la deportación sí será la práctica común. Yes, this is Alejandro Mayorkas from the Department of Homeland Security. Mr. Mayorkas, this is Julio Sánchez Cristo from W Radio in Colombia for a broadcast to United States. Also, good morning, and thank you for your call. We are ready on the air. Good morning, and thank you. Mr. Mayorkas, how is your Spanish? Como un jovencito. Quiero hablar en inglés, por favor. Perfecto. What are the latest news that you have from El Paso and the border, from the Special Patrol and from the Office of the Homeland Security? What is happening the last hours? What is the report that you have? We are seeing people who have been in the north of Mexico come to the border. They are taken into custody by our Border Patrol agents, processed, screened, and then they will be returned because it is more difficult now to seek relief if one arrives illegally at our southern border. There are a lot of people listening this radio show that are planning to cross the border. What is your message for the Colombians, the Central American people that are trying to cross the border, trying to reach the American dream? Julio, this is a very important message. People need to hear it very clearly. The smuggling organizations are lying to them. Smuggling organizations don't care about people. They only care about making money, and making money illegally. We see so much death, so much tragedy, so much trauma on the journey. We have built safe and orderly ways for people to come to the United States. They must take those ways. If they take the dangerous journey and arrive at our border, they are only going to be met with consequences. They will be returned. There is a right and safe way to come to the United States, and there is a wrong and dangerous way. Do not take the dangerous way. Follow the communications of the United States government, not what the smugglers say. They are lying. Secretary Mayorkas, what is doing United States and Mexico to fight those mafias? So we have arrested the United States with our Mexican authorities together have arrested more than 10,000 criminals who are part of the smuggling organizations. I was in Panama working with our partners in Panama, in Colombia, and we are going to be attacking the smugglers there too. Before people enter the dangerous Darién, the people who are thinking of taking the journey, they receive lies that the Darién is like a tourist journey. But when people enter it, they will see dead bodies in the jungle. They will learn of the terrible things that can happen. Do not do it, because if you do it, you may not survive. If you survive, you may suffer horrible things. If you survive those horrible things and finally reach our border, all that will happen is you'll be turned around. Please,
do not do it. Señor Mayorkas, Secretario Mayorkas, what happens to an irregular migrant who crosses the border, throws a river or a fence, and enter U.S. territory and surrender to the U.S. authorities? What happened to that person? Now, as of midnight last night, we are using our immigration enforcement authorities, which deliver tougher consequences for people who cross illegally. We will take custody of them. We will give them an opportunity to voluntarily return. If they don't take that opportunity, it will be very difficult for them to prove that they have a basis to stay, and therefore they will be removed. They will be removed depending on what country they come from. They could be removed to the country from which they came or another country, but they will be removed. All of that danger, all of the money they spent on the smugglers, only to be turned around. What a tragedy. They can't do it. Mr. Mayorkas, let's talk about Colombia. How the role of Colombia as a partner in the immigration crisis in the United States. How will these U.S. immigration centers in Colombia work? What is the plan? So what we have done is we have made it possible for people to access, to be able to reach relief using our mobile application on their phone. It's called CBP1. They can make an appointment for relief, and in a very short period of time, we will have centers available in various countries where people can go and make their claim for relief rather than take the dangerous journey. And so at these processing centers, they will be able to come into the processing center after making an appointment, and they will be able to say why they think they deserve relief, and we will evaluate their claim. And then if their claim is valid, then they will be able to fly to the United States safely, travel safely in an orderly and lawful way. Secretary Mayorkas, a few minutes ago on this show, we interviewed a person who was deported with another 250 Colombians to our country, and they came back with chains in the hands, in the feet, and they report a very bad treatment in that door in the number 40. They were trying to do the same thing that we're talking about. Do you have any report of bad treatment of the Colombians or immigrants that are deported from the United States? Yes, and Julio, I'm glad you asked about that. Let me just say that is a powerful example of what happens if one takes the dangerous journey and arrives illegally at our border. One will be deported. Now, we had instances when people were not following the instructions of law enforcement, were being unruly, were being disobedient, and our law enforcement officers felt it necessary to handcuff them. Now, we have worked with the Colombian authorities. That is rare only when somebody does not follow the instructions to protect the security of other people. But that is not our common practice. However, the deportations will be the common practice. Secretary, and the long term, do you think this situation could change? Long term, Julio, the situation that has to change is America's immigration laws need to be fixed. But right now, they have not been fixed. They have not been fixed for more than 20 years.
And what we are doing is following the laws that we have, and those laws provide for the deportation of people who cross illegally into the United States. That is what is going to happen. And so people need to take the lawful, safe, and orderly pathways that we make available to them. We have accurate information through our government channels, through our U.S. official channels. Do not believe the lies of smugglers. Secretario, muchas gracias. Me hubiera gustado hacer esta entrevista en español. Gracias y mucha suerte con esta nueva situación. Gracias a usted. Es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en vivo y en directo a las 7 de la mañana, 10 minutos, aquí en W Radio. Pues Julio, le tengo el resumen ejecutivo del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Le pregunta inicialmente, Julio, ¿cuáles son...? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no lo ayudé con...? Que sí, lo vi muy bien. Sudando con este tipo. No, vi que manejó la situación a la perfección. No, estuvo excelente, estuvo perfecto. Además. No, este tipo, el personaje más importante en Estados Unidos hoy. No, pues es la persona para hablar sobre este tema y sobre todo que es la noticia mundial. Sí, pero no me han dicho que era en inglés, el señor es cubano. El señor es cubano, pero el señor no se siente muy cómodo hablando en español. Como le dijo, su español es de un jovencito. Pero sus profesores de San Bartolo están muy orgullosos de usted. Es de un jovencito. No, su inglés está muy bien, Julio, no hable. No, le entendió perfecto. No. Se comunicaron a la perfección. Ustedes no me habían dicho que esto era así. Protesto. Estaba muy asustado. Lo manejo excelente, Julio. Pero bueno, si quiere le ayudo con la traducción para repitamos el cargo del señor en inglés. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ya le traduzco eso en inglés como es. Homeland Security. Secretary of Homeland Security. Uh-huh. O sea, como diría Alberto, el gerente del chicharrón. Es el gerente del chicharrón, por supuesto. Él es el que tiene todo ese problema ahora mismo en la frontera con expiración del Título 42. Así que era la persona para hablar el día de hoy. O sea, ¿nos podemos retirar ya? Sí, nos podemos ir. Ponga música. Esto de aquí para allá, esto solo puede empeorar. Pero si tenemos periodistas en El Paso. Tenemos periodistas en El Paso, eso es cierto. Y la situación se están aprovechando de Juan Pablo Calvás. Esta es la W. Bueno, Julio, entonces si quiere le ayudo aquí con la traducción muy rápidamente. Le preguntaba a Julio inicialmente cuáles son las últimas noticias que tiene de El Paso. Él dice que están viendo personas que están saliendo del norte de México y llegando a la frontera de los Estados Unidos. Estas personas que están llegando están siendo tomados en custodia por sus oficiales, están siendo procesados, sus perfiles están siendo analizados y luego están siendo regresados. Así que es muy difícil en este momento que estén dejando pasar a esas personas a los Estados Unidos. Así que Julio le pregunta por un mensaje a esas personas que están tratando de cruzar la frontera desde Centroamérica y él dice que es muy importante enviar ese mensaje a las personas que necesitan escucharlo porque estas organizaciones criminales que llevan a las personas a los Estados Unidos de forma ilegal les están mintiendo. A ellos no les importa las personas ni sus vidas, lo hacen simplemente por dinero de una manera ilegal y ellos ven tantas muertes, tantas tragedias en estas fronteras o tratando de cruzar tanto trauma que pues ellos decidieron construir una forma segura de que la gente pueda llegar a los Estados Unidos y puedan tomar esas alternativas de una forma mucho más legal y segura. Si toman la manera peligrosa y llegan a la frontera, solo van a tener consecuencias negativas y además de eso los van a regresar. Así que él invita a que tomen la forma segura de hacerlo y no la forma peligrosa y equivocada de irse con estos contrabandistas ilegales o traficantes de personas que los llevan hasta la frontera. Entonces, nos dice que ignoren a los criminales que mientan y sigan las comunicaciones y la información que da directamente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ahí le pregunta a Julio cómo están peleando esas mafias, tanto desde los Estados Unidos como con México. Y dice que ya han podido capturar 10,000 criminales que hacen parte de estas organizaciones. E incluso estuvo en Panamá visitando ese país y reunido con aliados como Colombia también, que estuvo presente para atacar a esos criminales desde acá también antes de que intenten cruzar a estas personas por el Darién, porque simplemente les dicen, no, eso es algo simplemente turístico y
cuando entren se van a dar cuenta que la realidad es distinta. Van a ver cuerpos muertos en la selva y verán cosas horribles que son las que suceden en el Darién y pues si lo hacen, pueda que sobrevivan, puedan que no, pero si sobreviven también pueden pasarle cosas horribles y si sobreviven a esas cosas horribles que les pasan, llegan a la frontera y los van a devolver. Entonces, por favor, no lo hagan porque no vale la pena pasar por todo eso y que después los devuelvan. Entonces, le preguntaba a Julio qué va a pasar con un migrante que llega a los Estados Unidos, se entrega a las autoridades de allá, qué le pasa a esa persona. Y dice que desde ahora, desde la medianoche de ayer, pues lo que hacen básicamente las autoridades es que van a dar consecuencias más graves para esas personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos. Esas personas van a quedar en custodia, van a tener esa oportunidad de irse voluntariamente de los Estados Unidos, pero si no lo hacen va a ser muy difícil para ellos probar esas bases legales que les permita quedarse. Así que van a ser removidos o regresados al país de origen o a cualquier otro país y pues pasar todo ese peligro, pagar todo ese dinero para que los regresen, para él es una absoluta tragedia, así que no vale la pena. El rol de Colombia como aliado y cómo van a funcionar esos centros que van a instalar en diferentes países y pues él cuenta que hicieron posible que las personas accedan a una aplicación móvil en el celular que se llama CBP1. Ahí esas personas pueden hacer la cita en los centros que tienen disponibles en varios países y las personas pueden hacer ahí su solicitud de una cita y en vez de tomar el camino peligroso pueden ir a esos centros pidiendo una cita previamente. Dicen que por qué necesitan esa entrada al país, lo evaluarán y si es válido, estarán o encontrarán una forma segura de llegar a los Estados Unidos. Le pregunta a Julio por las denuncias que han hecho muchos colombianos que han sido deportados desde los Estados Unidos en aviones y que pues tenían cadenas en las manos y dice que recibieron malos tratos en esa puerta 40 y pues en general de ese reporte de malos tratos de inmigrantes deportados, él dice que está muy feliz y complacido de que le hagan esa pregunta porque es un ejemplo poderoso de lo que pasa si toman el camino peligroso y es que las personas serán deportadas. Ahora, esas personas que no siguen las instrucciones de los oficiales, que desobedecen a los oficiales, los tuvieron que esposar, así que están trabajando con los colombianos, les han asegurado que eso no es lo común, solo cuando esas personas no siguen las instrucciones para asegurar a los demás, pues toman esta práctica que no es común. Dice que es raro, pero la deportación sí será la práctica común. Y al finalizar, bueno, ¿cómo puede cambiar esta situación a largo plazo? Le pregunta Julio y dice que las leyes en los Estados Unidos se van a arreglar y se tienen que arreglar, pero en 20 años no han cambiado. Las leyes siguen siendo las que hay y esas leyes les permiten deportar a esas personas que entran ilegalmente. Así que por eso invita nuevamente a que busquen una manera segura de llegar a los Estados Unidos y que sigan la información precisa que tienen los canales gubernamentales oficiales. Gracias, Grace. Tremendo informe, traducción. Pero tal vez una precisión en el ejemplo del que se atreva a hacerlo. No, es que ya, yo le pregunté, ¿el que se bota al agua o el que salta la malla, el que salta la pared, ya no tiene tiempo de entregarse? Eso fue lo que él dijo, no, eso cambia. Ya no hay que, es que me quiero entregar. No. Una vez que usted se mete al río y se manda, aténgase a las consecuencias, pero ahí no hay negociación ya. No. Antes usted iba a una puerta, no, aquí ya se acabó. No, lo volvemos que le dan, a lo que había antes. Sí, lo que le dan es la oportunidad de irse voluntariamente, pero si no se van voluntariamente, pues van a tener que regresar, o sea, van a ser removidos por los Estados Unidos. Muchas gracias, Grace. Guarde el celular del señor, ¿no? Claro, por supuesto. Anotadísimo. Anotadísimo ese celular. Mire, este hombre fue el creador de la Dirección de Detención de Fraude y Seguridad Nacional, que es lo que integró todo el sistema de inmigración legal. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.